Entonces, siempre imagen es complicado como que cachar qué es lo que vemos o qué es lo que el doctor ve, pero poco a poco lo van a lograr hacer. ¿Ya? Es un tema corto, como les decía, porque ustedes no van a hacer ecografía. Entonces, las partes, por ejemplo, de los manuales donde dicen tienes que poner el transductor a tantos grados, eso no lo van a hacer ustedes, a menos que después hagan alguna especialidad en imagen. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan a ver las imágenes que ya se tomaron y que al leer un reporte puedan decir si un embarazo está bien, si no está bien, si sospecho de que se va a perder el embarazo o hay alguna otra cosa más. ¿Ya? Entonces, las ecografías, como habíamos visto en el control frontal, decía 3 ecografías específicas que son las que te obliga la OMS. Pero si hay una cuarta ecografía de la que hablábamos un poco en bioanalítica, que es la ecografía temprana, que es una ecografía que se hace antes de las 12 semanas. Esa ecografía en realidad no es obligatoria, ¿ya? O sea, no es algo que te propone la OMS, te dice, mira, antes de las 10 semanas tienes que hacer ecografía, en realidad no. Es una ecografía que ustedes la pueden hacer por seguridad, sobre todo si tienen factores de riesgo, de los cuales ya vamos a hablar. Pero a nosotros, por ejemplo, aquí sí nos parece importante hacer una ecografía del primer trimestre, antes de las 10-12 semanas, para asegurarnos de que el embarazo está bien. Pero en otros países, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, te hacen la primera ecografía que dice la OMS, a las 12-14 semanas. Cuando te dicen que estás embarazada y tú tienes 6 semanas, te dicen, qué bueno, nos vemos en 6 semanas. Entonces, como nadie sabe cómo está el nivel, te mandan a hacer exámenes de sangre, etcétera, pero ecografías no. La ecografía que te mandan a hacer es de las 12 semanas, luego a las 24 y luego a las 36. Es un poquito más complejo acceder a eso. Entonces tenemos nosotros, entonces que la primera ecografía va a ser la ecografía de menos de 12 semanas, que vamos a decirle como un eco temprano. El eco temprano tiene muchas funciones, como ustedes vieron en la clase de analítica, y parte de esa va a ser diagnosticar el embarazo, ¿no es cierto? Entonces el eco temprano tenía como función, ¿qué cosa primero? De lo que se acuerdan. Confirmar el embarazo. ¿Qué más? La implantación si está correcta. Perfecto, vamos a poner localización. Determinar la edad gestacional. O confirmar. Nos puede ayudar a identificar la edad gestacional. Perfecto. ¿Qué más? La vitalidad fetal. Vitalidad fetal. El número de embriones, ¿no? Sí. Ajá, y la ubicación del embrión. Qué bestia. Sí, no estuve. Sí hemos estudiado. Eso vimos en mi análisis. Bueno, cuando llegue de la semana 11 a la 14 también le contestamos. Ya, ok. Esas son como partes importantes. Confirmar el embarazo, confirmar la localización, ver la edad gestacional, que para eso nos sirve bastante, vitalidad fetal y ver cuántos embriones son, qué tipo de embarazo tenemos. Dentro de los embriones, ojo, aquí también hay una cosa que se llama corionicidad. ¿Cuántas Que placentas? eso les voy a explicar, si es que los embriones que son dos comparten la placenta o cada uno tiene su placenta. Eso es importante porque cuando comparten, ya sabes que el embarazo va a estar bien complicado y que pueden haber restricciones de crecimiento, o sea, ya se complica. Si es que los bebés no comparten placenta y cada uno tiene su placentita, Mejor. básicamente el embarazo cursa como un embarazo único, no hay mayor lío. Entonces, dentro de las 12 semanas o antes de las 12 semanas, ustedes van a ver probablemente fotografías como la que tienen ahí. Esa ecografía que tienen ahí aproximadamente tiene 6 semanas, 6.1 semanas. Esa ecografía que tienen ahí tiene varias estructuras. Dentro de las estructuras que yo voy a identificar es esto. ¿Qué es esto? Saco gestacional. Muy bien, es pasa. Saco gestacional. Este es el saco gestacional. Esta burbuja que está aquí adentro es... ¿El cuerpo lúteo? Ahí sí lo que me... Vitelino, el saco vitelino. Saco vitelino. Sí estudiamos, estoy seguro. Me va a dar algo. ¿Estudiaron? Estudiamos. ¿No gusta el cuerpo lúteo? No, aún no está. Ahí no está aún. Disculpa, yo para la imagen. Sí. A ver, vamos por partes. No sé cómo diría. Todo esto No sé cómo pensé. es el útero, ¿ya? Es que es culpa de nuestro profe de imagen. Para ubicarnos un poco. Ese es el útero, ¿ya? Aquí adentro del útero hay un saco, que es el saco gestacional. Esta burbuja que ven ahí es el saco vitelino. Y aquí, bueno, aquí yo le marqué un poco más, pero así.
Aquí tienen el embrión, que es la longitud craneal, es una cosita blanca que está aquí, que va de aquí a acá. Esto es el embrión. Donde la ecografía medía esto que dice CL, que es, en algunos ecos le ponen como longitud cráneo rabadilla, o puede ser como LCC, que es longitud cráneo caudal, o a veces LCN, que es cráneo nada. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, que se mide de aquí hasta acá, en todo lo que es de la longitud del embrioncito que se ve ahí. Muy bien. En la ecografía temprana, nosotros vamos a ver que hay embarazo, segundo que la localización del embarazo sea intrauterina. Si yo, por ejemplo, tengo una beta HCG mayor a 1500, que es lo que hemos conversado en mi analítica, y no veo nada dentro del útero al hacer una ecografía transvaginal, puedo sospechar de que hay un embarazo ectópico. Porque cuando hay más de 1500, algo se debe ver, aunque sea una cosita así chiquitica en el centro del útero. Algo debe ver con 1500. Profe, ¿y hay alguna posibilidad de que pueda pasar eso por embarazo psicológico o no? Lo que pasa es que un embarazo psicológico tú no tienes beta HCG positivo. No. Puedes tener aumento del tamaño abdominal, pero la beta no se va a positivizar. A menos que tengas un tumor ovárico con SIDA. ¿Y en las pruebas de casa tampoco da positivo? En las pruebas de casa sí pueden dar positivo. No me preguntes por qué, pero sí hay pruebas de caseras que pueden dar positivo cuando es embarazo psicológico. Cuando ustedes sospechen de que algo no anda bien con las pruebas, hagan siempre un examen al final para ser cuantitativa, porque la cuantitativa te va a decir si realmente está embarazado o no. Un embarazo psicológico no es que aumenta la beta de nada por el estilo. La localización, como decíamos, que esté intraútero, que es súper importante para evitar problemas. Vamos a ver con ustedes más adelante en el semestre la parte del embarazo ectópico. El embarazo ectópico es una patología bastante peligrosa en las mujeres porque los embarazos ectópicos sangran demasiado y los embarazos ectópicos se accidentan. ¿Qué quiere decir que se accidentan? Que cuando está el embrión en la trompa sigue creciendo, o sea, no a la misma velocidad que crecería dentro del útero, pero va a seguir creciendo si es que tiene nutrición. Si es que crece, tiene latido, estira la trompa, imagínense ustedes que la luz tubárica, la luz de la trompa mide 3 milímetros. Es súper chiquitita la luz. Si ahí crece un embrión que llega a tener 5, 6, 8 milímetros, solo el embrión, y el saco mide 20, va a romper la trompa. Entonces, por ejemplo, un embarazo de 6 semanas, como el que está ahí, ya podría romper la trompa. A eso le decimos nosotros un embarazo ectópico accidental. Cuando rompe la trompa, tienen un sangrado bastante profuso que puede llevar a las pacientes a shock y a la muerte. Entonces, encontrar o diagnosticar un embarazo ectópico es recontra importante para no jalarnos en el diagnóstico y no decirle a la paciente, no evitar que la paciente se muera. Porque a veces pasa que decimos, no señora, espere nomás, total la señora a medianoche, ¡pum!, se explota eso y como dijo que yo espere, era un dolorcito, se puede morir en la casa. Los embarazos ectópicos tienen que ser diagnosticados y de hecho la ecografía temprana nos ayuda a ver la localización para ver algo de más. Si yo hago una ecografía, estoy consciente de que tiene beta HCG y tiene exactamente 1500 o 1400, hacen la ecografía y no ven nada, esperen un poco más. Esperen a que suba un poquito más la beta y repiten la ecografía. Las ecografías para repetir y ver cambios significativos se repiten a los 7 a 8 días. Siempre que yo quiera ver un cambio significativo en la ecografía, tengo que pedirla después de 7 a 8 días. Si en 7 a 8 días no hay cambio y no hay nada definitivamente en el útero, es un ectópico. Porque además en 7 a 8 días la beta debe estar en muchísimo más que 1500. ¿Ya? La otra es la edad gestacional. Como les decía, esta longitud cráneo-rabadilla, cráneo-nala, cefalocaudal, lo que nos ayuda es al cálculo. Aquí, por ejemplo, dice que el CDL es de 4.3 milímetros. Y la ecografía ya te calcula que tiene 6.1 semanas. Entonces, la ecografía te dice clarito cuánto tiene de edad gestacional según lo que tú mides en el embrión. Si el embrión mide 4 milímetros y tiene 6.1 y la paciente no tenía idea cuándo fue su fecha de última regla ni nada por el estilo, ya con eso ustedes pueden ir calculando la edad gestacional. ¿Cómo voy a extrapolar esta fecha o cómo voy a hacer que a partir de aquí yo pueda sacar una fecha de última regla? Ustedes saben que tenemos la FUM, ¿no es cierto? La
súper importante para calcular la edad gestacional. Y digamos que es un dato más fácil. ¿Por qué? Ok, yo tengo la ecografía 6.1, vamos a imaginarnos que esta ecografía es del día de hoy, 16 de abril del 2026. ¿Ya? El problemita es que la paciente cuando llega a las 40 semanas, quizá ya no tiene esta ecografía. Y si el médico no apuntó en qué fecha la paciente tenía 6.1 semanas, hasta el final el médico va a estar perdido en la edad gestacional. Nunca le va a atinar a saber si ya está maduro, si ya puede salir, si no puede salir. Entonces siempre te queda la duda. Algo importantísimo con unos diagnósticos de embarazo es calcular exactamente la edad gestacional. No vaya a ser que por ahí a alguien se le ocurra decir, no, este bebé tiene algún problema, lo voy a sacar tranquila, ya está maduro, lo sacas y el bebé sale prematuro. Si usted saca un bebé prematuro sin ningún motivo específico o que pueda compensar el hecho que le haya sacado prematuro, se va preso. Porque ese bebé va a necesitar estar en terapia intensiva, con respirador, se puede complicar, se puede morir, los prematuros se infectan, o sea, es toda una cadena de eventos. Entonces, siempre vamos a necesitar la FUM. La fecha de última regla para nosotros es una manera que tenemos de calcular cada vez que la paciente viene a consulta cuál es su edad gestacional. Entonces nosotros tenemos que ver ahí, por ejemplo, si es que el 16 de abril la paciente ya tenía 6.1 semanas, vamos a calcular cuándo fue su fecha de última regla. ¿Cómo harían eso? Restándole a nuestra fecha 6 semanas y un día. ¿Me ayudan? No, réstale 6 semanas. 16 de abril. ¿Qué semanas son? Sí, de resto se hace 36 días, o sea que restarle un mes 4 días. O sea que sería el 16, 12 de Para marzo. inventarnos una fecha. 12 de marzo. 12 de marzo del 26. No, pues sí había que restarle. No, sí, de marzo. 16 de marzo. ¿No? No de marzo, pero 12 de marzo. Si usan el calendario es más fácil. Claro. Si abren el calendario es más fácil ir restando. Si hoy tiene 6.1, ayer tenía 6, antes de ayer tenía 5.6, así. Van restando hasta el día 0, que sería la fecha de última regla, que vamos a suponer que es el primer día de la regla. Hay pacientes que te dicen, doctora, ¿pero por qué me pide la fecha de última regla si es el primer día que sangré la última vez? Porque la FUM no es cuando terminó su menstruación, sino cuando empezó. ¿Ya? Acuérdense siempre que uno pregunta la fecha de última regla es cuando inició tu última regla. ¿Ya? Entonces, esta es una fecha que a nosotros nos sirve como médicos. ¿Por qué? Porque yo no sé exactamente cuándo se embarazó. O sea, es medio difícil decir, sí, la señora se embarazó el día lunes a las 9:30 de la mañana. No tengo idea de qué estaba haciendo la señora a las 9 de la mañana, no sé. Entonces, yo no puedo saber cuándo se embarazó y por eso nosotros usamos como referencia la fecha de la última regla. Obviamente, los bebés pueden tener ahí una alteración con más o menos 8 días, que es donde casi uno empieza a ovular. Siempre hay un margen de error de más o menos 8 días que pueden tener ecografías y se considera normal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo extrapolando me sale el 4 de marzo del 2026, debió haber sido la fecha de última regla para que esta señora tenga 6.1. Yo extrapolo así, con el calendario y voy restando los días, para tener una fecha de última regla que sea confiable. ¿Cómo hago esto? Dependiendo del eco. Supongamos que la paciente usaba un implante y estuvo en amenorrea 3 años y ahora se embarazó. Ok, vamos a tener como que su fecha de última regla fue el 4 de marzo. Y en base a esa fecha vamos a calcular siempre las edades gestacionales de la paciente para no equivocarnos. Cuando el embrión es bien chiquito, la edad gestacional se equivoca menos. Ustedes vieron que en la ecografía del segundo trimestre, del tercer trimestre, también se calcula la edad gestacional, pero ya no es muy fiable. Más lo que te interesa realmente es el peso. Ya cuando ustedes empiezan a ver diámetro biparietal, fémur, pancita, circunferencia abdominal, es más para ver peso que maduración fetal. Realmente para ver edad gestacional es la ecografía del primer trimestre. Porque después ya no sabemos qué puede pasar, puede ser que el bebé tenga una restricción, que tenga alguna otra cosa y vaya variando el peso. La vitalidad fetal, vamos a ver si es que el bebé tiene latido o no tiene latido.
Casi siempre las ecografías se comportan de esta manera. Cuando nosotros tenemos 4 semanas de gestación, ya debería verse el saco gestacional. Puede ser que a las 4 semanas o al mes solo tenga saco gestacional y eso es completamente normal. De las 4 a las 5 semanas debe haber saco gestacional más saco vitelino. Y puede ser, de acuerdo al tipo de máquina que tengan, podría verse el embrión. Aquí les pongo un signo de interrogación porque puede o no estar y aún así es normal. Si tengo una ecografía de 5 a 6 semanas, debe haber saco vitelino, debe haber saco gestacional, debe haber embrión. Y cuando tengo más de 6 semanas, debo tener saco gestacional, saco vitelino, más embrión, más frecuencia cardíaca positiva. Esta es una referencia ecográfica. Si ustedes calculan que la paciente tiene 4 semanas, ya saben qué es lo que se puede ver en la ecografía. Solo van a ver un saco gestacional. Probablemente no van a ver nada más. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las pacientes a veces llegan con la idea de que tienen un mes de embarazo y piensan que le van a ver al bebé por poco pateando y moviéndose, y no es así, porque todo tiene un crecimiento progresivo. Entonces, inicialmente vamos a ver estos son los hallazgos normales que me van a tranquilizar. Si a la paciente yo le veo un embrión a las 5 semanas y no tiene latido, no me voy a asustar, pero si tiene más de 6 semanas, ya debería tener latido cardíaco. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a ver el número de embriones, obviamente. Vamos a ver si hay uno, si hay varios, y vamos a ver también los sacos gestacionales, si hay uno o si hay 2 o 3 o lo que haya, ¿no? Nosotros podemos tener un saco gestacional con 2 embriones, que sería otro saco vitelino y otro embrión por aquí. O podríamos tener 2 sacos gestacionales que estén así, divididos dentro de la ecografía. Y ahí decir, ok, tiene 2 embarazos. Cuando veamos la parte del embarazo familiar, vamos a explicar un poquito mejor esto, pero aquí yo veo el número de embriones, pero también veo la corionicidad. ¿Cómo se ve la corionicidad? Y se ve súper temprano. Cuando los bebés están así chiquitos, yo veo 2 signos. Hay un signo que es el signo de la T y el otro que es el signo de lambda. Y realmente es así, ¿no? Pero el signo de lambda significa que es bicorial. Esto quiere decir que cada bebito tiene su placenta. Y en el signo de la T yo tengo un embarazo monocorial. O sea, quiere decir que una sola placenta trabaja para los 2 bebés. Esto es importante identificarlo hasta las 12 semanas, 14 semanas máximo, porque eso nos permite ver el pronóstico del embarazo y también ver cada cuánto le voy a hacer seguimiento. Pacientes que son más complejas, el seguimiento es más corto, lo veo cada menos tiempo. Ustedes vieron que en la guía prenatal te ponen 5 como mínimo, pero no te dicen la frecuencia específica. En un embarazo único te dicen, bueno, véale cada mes. En los embarazos múltiples, los controles en general son iguales, excepto si tienen embarazos monocoriales o si los pacientes tienen diabetes, pero claro, se te toca verles más seguido, ¿ya? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, en este que yo les dibujé, si ven aquí un signo de lambda, es aquí como que hubiese algo grueso. Este grosor aparentemente habla de una separación y de esa imagen da la idea de que tengo 2 placentas, ¿ya? En el caso de que esto no existiera y yo tuviese un signo como el que está arriba, simplemente así, sospecho de un embarazo monocorial, porque si ven aquí la T, esta es una T y el anterior que les dice en cambio era un lambda, quiere decir que aquí había como una separación que indica que había 2 placentas. ¿Y esa separación que hay, pero desde arriba hacia abajo, qué significa? ¿O qué es? La membrana amniótica, cada uno tiene su saquito.
Ah, pero pueden tener cada uno su saco, pero una sola placenta para los dos. Claro. Ah. Ya van a ver en gemelar, existen embarazos. Esto es monocorial, habla de coriolicidad de placenta, pero también se habla de monoamniótico. O sea, pueden haber bebés que estén los dos en un solo saco. Generalmente cuando están en un solo saco comparten la placenta. No hay manera de que estén en un solo saco y tengan placentas diferentes. O sea, si ya tú ves dos bebés en un solo saco, ya ni siquiera necesitas hacerla con esto del signo del T y lambda. Simplemente es monocorial, comparte la placenta. Cuando hay dos sacos sí te toca ver qué mismo pasa, porque hay corionicidad y el otro se llama amnionicidad, que es para ver si comparten el saco o cada uno tiene su saquito gestacional. Esta línea que ven aquí ustedes se supone que es una membrana amniótica. ¿Ya? Ok, entonces la ecografía nos sirve para eso. ¿Para qué más le sirve la ecografía inicialmente? Y este dato quiero que se lo grabe y se lo haga grabar porque también vamos a ver este dato en la parte de aborto, de periodo gestacional temprana. Y es que ustedes van a decir, bueno, ¿y hasta cuándo espero que lata el corazoncito del embrión? Soy tan estricto a las 6 semanas, si no late ya le digo, señora, su bebé no va a tener un aborto. Pues hay dos parámetros también que pueden también servir. El saco gestacional a veces puede crecer y puede ser que yo tenga esto, pero no aparezca embrión y yo ya me empiezo a desesperar porque digo, oye, no hay embrión, o sea, no veo el embrión. Si es que el saco gestacional mide menos de 25 milímetros, yo puedo esperar. Si el saco mide 18, 21 y no hay embrión, digo, esperemos un poco más hasta que crezca y tenga más de 25. Si mide menos de 25 y no encuentro embrión, yo puedo esperar. Es decir, ok, espero a que el embrión aparezca, porque hay algunos embarazos que sí pueden tardar en como expresar las estructuras o que ecográficamente se vea. Entonces, si el saco mide menos de 25, yo me espero. Si el saco mide más de 25 y no tengo embrión, no va a haber embrión. ¿Ya? Si el saco gestacional mide más de 25 milímetros y no hay embrión, no va a haber embrión. O sea, simplemente no va a haber embrión. Ahí ustedes pueden evitarle a la señora decirle, ay, regresa en una semana, sigue esperando 10 días. Si el saco tiene 30, 35 milímetros y nunca hubo embrión, no va a haber. Y ahí sí ustedes pueden lanzarse y decir, es un embarazo anembrionado, nunca hubo embrión. ¿Ya? Otro dato que también les puede servir es la longitud del embrión para ver hasta cuándo espero que haya latido cardíaco. Aquí yo tenía un embrión. Si el embrión mide menos de 7 milímetros y no hay latido, me puedo esperar. Ok, esperemos, capaz está chiquito y mi ecografía no capta el flujo o la frecuencia cardíaca. Pero si el embrión tiene más de 7 milímetros y la frecuencia cardíaca no aparece, simplemente este se llama aborto diferido. O sea, no. Si el embrión tiene 8 o 10 milímetros y no tiene latido cardíaco, ya no tienen que hacerle esperar a la paciente, decirle, ay, sí, sabes que sigamos esperando. Tiene más de 7 milímetros, es un mal pronóstico y de hecho ya es un diagnóstico de una pérdida gestacional temprana. ¿Cómo se llamaba eso? Aborto diferido, pero eso no se estresen ahorita porque vamos a ver eso, pero es una pérdida gestacional temprana. ¿Qué es lo importante de aprender a ver estas ecografías? Lo básico, si el saco mide más de 25 y no tengo embrión, ya no va a aparecer. Si el bebé tiene más de 7 milímetros, o sea el embrioncito tiene más de 7 milímetros y no tiene frecuencia cardíaca, no va a tener. ¿Ya? ¿Por qué decirles esto? Porque sí pasa que a veces uno ve todo perfecto, ves un embrión de 5 y dices, qué raro, veo el embrión pero no le veo el corazón. No puedes lanzarte a decir que es una pérdida gestacional hasta que no cumpla la longitud que dicen los textos. Porque sí pasa que a veces uno ve de 5 y dices, no hay latido, no, yo creo que es un aborto diferido o este bebé no va. Viene la siguiente semana y el bebé está ahí, con el latido normal. Entonces, si no vemos estos parámetros específicamente, sí podemos terminar embarazos que sí es viables. Entonces, por ahí hay que tener un poco de cuidado. Doc, en el caso... Hasta aquí preguntas. Una consulta, Doc, en el caso de que el saco gestacional tenga la longitud suficiente,
casi siempre nosotros nos esperamos para buscar al segundo embrión. O sea, nos dijo que no iba a haber embrión. Ahí en ese caso no esperamos, ¿verdad? O sea, si mide más de 25 milímetros el saco gestacional, no va a haber embrión. O sea, si tú le mandas a hacer una ecografía y te dicen que el saco mide 35 y no ven embrión, ¿ya qué vas a esperar? Okay. Ya 35 ese saco no hay embrión. El problema es que cuando no hay embrión, a pesar de que no hay embrión, el saco puede seguir creciendo, pero no hay embrión. Entonces es un embarazo que no va. Por eso es que siempre esta ecografía del primer trimestre es bastante útil. Es bastante útil para tranquilizar a la gente, para que los pacientes se queden en paz. Lo que sí es problemático es cuando esta ecografía se hace demasiado temprano. Cuando ustedes hacen una ecografía a las 4 semanas y ven apenas un puntito negro que aparentemente es del saco gestacional, la ansiedad de las pacientes es brutal porque a la semana ya le quieren ver al embrión y a la semana lo máximo que vas a ver quizá es el saco vitelino. Entonces, esos embarazos son como que se demoran full. Los pacientes dicen, no, es que ya le quiero ver. Y recién a las 6 semanas puedes ver un embrión con latido realmente, que es donde más o menos tiene más de 7 milímetros. ¿Cómo se ve el pseudosaco gestacional? O sea, ¿cómo se interpreta en la ¿Cómo ecografía? se usa gestacional? Otra vez que el libro decía Ajá. que en el caso de un embarazo ectópico vamos a tener beta-HCG más de 3500 y vamos a tener un pseudosaco que no tiene Tienes doble un saco, pero vacío. sí. Imaginémonos que aquí está gris, que todo esto está gris y tiene una bolita así dentro del endometrio, como un saco gestacional. Es igualito un saco gestacional, pero vacío. Es que solo decía que había líquido. Pues, Esto es líquido. No, pero en el pseudosaco. Esto es Solo líquido. líquido. El pseudosaco ya. es un saco O sea, lo que gestacional. falta es el saco vitelino. ¿Cómo? Lo que faltaría ahí es el saco Lo que vitelino. pasa es que es un pseudo saco, le dicen es un pseudo saco porque no es en realidad un saco gestacional. Parece el saco gestacional porque aquí cuando tú generas beta-HCG se acumula de líquido, o que más bien que líquido es sangre. Se acumula de sangre porque el endometrio está grande, está lleno de flujo porque se supone que iba a causar un bebé, pero el bebé no está ahí, sino fue. Entonces, en los embarazos ectópicos los pacientes pueden tener sangrado genital. O sea, claro, después él se da. Porque el endometrio está gigante, estaba esperando que venga el bebé y el bebé se pegó la trompa. Y aquí tienes un saco igualito a este, pero bien chiquito, pero claro, ahí no tienes nada, está vacío, solo tienes líquido. ¿Ya parece correcto? Puedes esperar hasta 10 días a que el cuerpo lo elimine solo, porque generalmente pasa. Si a los 10 días eso no sucede, tienes que inducir un aborto. Generalmente con medicación, no necesita de ser de grados. Misoprostol. Eso sí se sabe, ¿no? Pasamos fármaco, pues. En Santiago, ¿De fármaco qué les quedó? Misoprostol. en Santiago se le Marina, solamente. Una pregunta, o sea, cuando se hace o sea, ahorita cuándo puedo hacer un degrado y cuándo no. Como ahorita no se entiende. Por ejemplo, porque se supone que ahorita ya no es como viable hacer los degrados, ya no la producción y así. Pero No, sí es una buena opción, pero depende. A ver, cuando los embarazos en general se pueden manejar solo con medicación, eso es cierto. Y la mejor opción son las pastillas, pero siempre y cuando los embarazos sean menores a 8 semanas. Es mucho más, digamos, fácil que la paciente no tenga que ser intervenida haciéndose un legrado. Hay bebés que de pronto dejan de latir a las 8 o 9 semanas, o sea, se pierde el bebé y no sabemos por qué, te toca inducir un aborto. Y si tienen menos de 8, das medicación y es más que suficiente. Si tienen más de 8 semanas, puedes dar medicación, pero digamos que la efectividad va disminuyendo un poco. Ya pasadas las 8 semanas te toca explicarle a la paciente que inicialmente se daría medicación, pero si es que la medicación no funciona, te toca hacer un legrado. Cuando los embarazos son más allá de 16 semanas, o de hecho más allá de las 14, más allá de las 12 semanas. Si los embarazos son más allá de las 12 semanas,
se induce con medicación, pero eso se llama aborto modus parto, porque pasadas las 12 semanas los embriones ya tienen huesos, ya tienen fémur, ya tienen todo. Entonces tú no puedes simplemente aspirar, porque podrías dejar cualquier resto ahí. Nosotros ahora hacemos aspiración, que es como una jeringa gigante y la punta es de plástico. Entonces entra y lo que haces es chupar, absorbe del tejido. Pero cuando ya un bebé, un embrioncito tiene huesitos, ya no va a salir con una cánula de esta, sino que lo más lógico sería que la mujer dé algo así como a luz. Por eso se llama aborto modus parto, porque tiene dolores, dilata el cuello y sale el embrión, y sale entero. La idea de hacer eso es que no haya huesitos ni partes que se queden incrustadas en el útero, porque cuando hacen abortos, por ejemplo, de manera clandestina, ese es uno de los problemas. En los abortos muy grandes, y hemos visto, ¿no?, que a veces quedan restos óseos en el endometrio, años después de un aborto. Entonces los pacientes después quieren embarazarse y ya no pueden, porque ese resto óseo genera una reacción inflamatoria local o crónica, entonces no se va a poder embarazar. Entonces los abortos que se hacen de manera clandestina, la mayoría, no voy a decir todos porque yo sé que hay médicos que hacen eso, que no es legal, pero lo hacen. Pero cuando la gente que lo hace de manera clandestina, por lo general, ahí sí les puedo decir que he conocido a algunas personas que hacen eso y no son médicos. La mayoría que lo hace de manera clandestina son gente que trabajó en un hospital y sabe cómo se hace, pero no son médicos, son auxiliares, la gente de limpieza y saben cómo hacerlo, porque están ahí pilas de lo que hacen los doctores. Y cuando hacen eso, claro, solo absorben y hacen lo que sea, les perforan, les infectan, y ya pues ahí vienen todos sus problemas de cuando se hacen abortos clandestinos. Ese es el pero de que aún no sea totalmente legal. Ese es como no sé qué decir, ahí es como complicado. Al menos yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto, pero hay casos en los que tal vez depende de la paciente, o sea, no me parece que es algo que se deba probar como, sácate un diente. Es mi opinión personal, tal vez no estén de acuerdo y es respetable, pero para mí no es sacarse un diente de un bebé, es complicado y aparte es quitarte una responsabilidad de adulto. O sea, cuando tú haces algo, como dicen, cuando tú tienes responsabilidades, sabes que todo acto tiene una consecuencia, ¿no? Pero hay casos específicos que la ley sí debería tomar en cuenta, ¿ya? O sea, una violación, un bebé súper mal formado, o sea, sé cositas que tal vez por ahí podría ser como en un caso extremo sí, porque aquí nada es legal, incluso si el bebé viene sin cabeza a veces te dicen ni modo, o sea, hasta que deje de latir. Entonces es un poco triste para la mamá eso también, entonces sí hay cositas que ahí, ese es un tema muy discutible, pero cuando lo hacen de manera ilegal, que bueno, la mayoría aquí serían de esa manera, cuando los hacen bien clandestinos sí generan problemas. Por esto que les digo, o a veces aspiran demasiado y te quitan la capa basal, que es la que genera endometrio. Ya no vuelves a tener endometrio, te quedas en amenorrea y ese endometrio no crece, entonces ¿cómo te vas a embarazar? Eso se llama síndrome de Asher, cuando te quitan toda la capa de endometrio, o sea, te rasparon tanto que te dejaron sin endometrio, sin posibilidad de que se vuelva a regenerar. Pero, como te digo, las opciones siempre son dependiendo de la edad gestacional. Dependiendo de la edad gestacional se dan las dosis, dependiendo de eso se hace o no se hace un degrado o se hace solamente tratamiento clínico. Hay pérdidas, por ejemplo, de 6 semanas. Meterle a un quirófano probablemente no sea lo más adecuado porque a las 6 semanas sabes que el miso va a funcionar y puedes hacer un aborto clínico en alguien que a las 6 semanas, yo que sé, el embrioncito no tenía latido, entonces haces un aborto clínico y ya. Y generalmente funciona. ¿Cómo que te quedas sin tiempo? Ahí vamos a hablar después cuando hablamos del tópico, pero depende. Si el bebé tiene embrión en frecuencia, te toca sacar probablemente la trompa. Si el embrión existe y no tiene frecuencia o no hay embrión, solo hay saco, puedes darle medicación. Esta ecografía que tienen aquí, por ejemplo, es una ecografía de un embarazo múltiple. ¿Sí ven acá? Esta es una ecografía normal, donde ustedes tienen esta línea que yo les había dibujado en la imagen anterior. Y aquí está un embrión y aquí está el otro embrión. Claro, aquí ya están grandes, ¿no? Y esta parte de aquí, si ustedes ven, es como ancha
Es un signo de Lambda. Esto quiere decir que el embarazo es bicorial, o sea, si hay dos placentitas. Y cada uno tiene su saco veterino también. Sí, claro. El saco vitelino de los bebés, mira, aquí hay un saco ¿Qué? vitelino. ¿Dónde va a estar? Yo quiero otro saco vitelino. Ah, El saco vitelino es una estructura que genera los glóbulos rojos de los embriones, o sea, te genera tu propio tipo de sangre. Y al final, el embrión, el saco vitelino que parece que está allá afuera, se incluye dentro del intestino anterior, se mete. Somos medio rosa. Saco veterino. Sí, claro. Cada bebé puede tener su tipo de sangre diferente, completamente. En donde a veces pueden compartir características de ese tipo, y obviamente los caracteres sexuales, fenotipo y genotipo, donde sí se comparte es cuando son gemelos. Una cosa es ser gemelos y otra cosa es ser mellizos. Claro. Gemelos son dos bebés que salieron de un mismo cigoto, entonces comparten toda la información genética, son iguales, son del mismo sexo, tienen hasta la misma ceja, o sea, son copias. Pero mellizos quiere decir que en ese embarazo hubo dos cigotos, hubo un espermatozoide con un óvulo, otro espermatozoide con otro óvulo. Entonces cada uno tiene su carga genética diferente. Puede haber hombre y mujer, mujer y mujer, pero no se van a parecer. Por eso los mellizos no se parecen, o sea, son como dos hermanos, pero tendrán sus cosas medio parecidas por ser hermanos, pero no son idénticos. Y también son así los presentes en los dos. Claro. En gemelos tú puedes tener dos placentas o una. En mellizos nunca vas a tener una placenta, siempre dos. Entonces se ve mellizos. Puede ser, o puede ser gemelos. Ah, sí podrían haber gemelos con dos placentas distintas. Claro. Y eso ya lo de... Los gemelos tienen la posibilidad de cada uno tener placenta o de tener una sola placenta. Los mellizos no tienen posibilidad de compartir placenta, siempre van a ser placentas individuales. ¿Y cómo hago ese diagnóstico de embarazo gemelar? ¿Cómo se diferencia? Hasta En el Pero ¿cómo sé si que no son mellizos? ¿Cómo descarto? Chicos, estoy hablando media hora, no sean así. Esto me dice a mí que es un embarazo múltiple. Están todos gigantes, hermano. ¿Cómo Pero, diferenciar si ¿mellizos es o un gemelos? embarazo gemelar? Es medio complicado ecográficamente. La única manera, por ejemplo, que es así como bien fiable, si ya crecen y tú te das cuenta que este es hombre y este es mujer, ¿qué será? Mellizos. No pueden ser gemelos. Si son mellizos, entonces tengo dos placentas y se acabó. Los mellizos nunca van a compartir placenta, cada uno va a tener su placenta. Por eso son diferentes, cada uno es como un embarazo particular. Entonces, sí, esa es una de las cosas que te pueden servir. A veces sí pasa que los embarazos ya pasan a tener 16, 18 semanas, esos rayos, yo no le pude ver la conicidad y ahora tendrá una, dos placentas. Si es que tiene suerte y son de sexos diferentes, son mellizos y dijiste ya hice el diagnóstico. El lío es cuando tienen el mismo sexo. Si son dos mujeres y dos hombres, ni idea. No tienes idea, porque pueden ser mellizos, pero también pueden ser gemelos. Ahí sí, hasta que nazcan. Ya cuando nacen, tú les ves físicamente y obviamente ves si hay dos placentas o una. Solo ahí. ¿Y el tratamiento para cuando quieren crear, digamos, bueno, sí, para que sean gemelos, así, por la probabilidad, aunque no sean gemelos, es que el óvulo pueda sentar de forma más fácil la entrada del espermatozoide? ¿O cómo funciona ese modelo de...? La parte de fertilidad es diferente. En fertilidad inicia, hay como gradas de lo que vas haciendo, cosas como procedimientos de menor complejidad a mayor complejidad. Los procedimientos de menor complejidad van a ser siempre, por ejemplo, una inseminación, que es solamente meter el semen, se le llama capacitado, dentro del útero y ya, que la mujer ovule y que la paciente se embarace. Ahí casi no hay mucho riesgo de que la paciente tenga embarazos múltiples, a menos que además de hacer la inseminación le hayan puesto medicación para que ovule más de un óvulo. ¿Ya? Ya de ahí los otros procedimientos que son in vitro, colocación de embriones dentro del útero y eso, ya son procesos que te aumentan la posibilidad de tener múltiples bebés porque te ponen múltiples bebés dentro del útero. Por ejemplo,
digamos, en la colocación de embriones, te van a poner 2 a 3 embriones dentro del útero. Ya tienes un embarazo múltiple. Ahora, si todos pegan, tienes 3. Si no pegan todos y pega uno, tienes 1. Pero si pegan 2, entonces cuando hacen eso, la mayoría van a ser mellizos. ¿Ya? La mayoría porque te están poniendo 2 embriones, cada uno tendrá su placenta. La mayoría son mellizos o No trillizos. puede querer tener mellizos. ¿Ve? De una. Pero cuando te inducen ovulación, ahí puede pasar algunos medicamentos que pueden hacer que el óvulo no solo salgan varios óvulos, sino que el óvulo fecundado se divida, que ese es cuando salen los gemelos. Entonces, claro, y el genético es que básicamente a través de la meiosis se sigue dividiendo para varios óvulos rápido. Eso. Qué chévere. Qué bonito. El Martín. Claro. Bueno, ahí estudio Cuando tienes una paciente con mucho antecedente ectópico o pacientes sin trompas, porque puede ser que alguien tuvo un ectópico en un lado, un ectópico en el otro, nunca se logró embarazar y quiere embarazarse, puedes hacer un in vitro, claro. Ya no puedes hacer inseminación, no te va a servir de nada, tienes trompa. Haces in vitro y ya. Ahora, hay un pequeño chance de que a veces el bebé tú lo dejas dentro de la cavidad y se te corta el cuerpo de la trompa, ¿no? Sí. O sea, sí. Y otra vez, pero digamos que es algo que no es tan común, pero sí les tienes que avisar a las pacientes. Ok, en esta ecografía es un poquito más grande, como ven aquí ya se ve el embrión. Esta es una ecografía más o menos de 7 semanas, 7, 8 semanas. Este es un embrioncito donde ustedes, si ven que es como un muñequito de nieve, ya tiene cabeza, bracitos, incluso tiene los piecitos acá. Esta membrana que ven aquí es el inicio de la división de las membranas amnióticas. Ustedes tienen de membranas amnióticas una cosa que se llama amnios y otra cosa que se llama corio. Las membranas tienen siempre 2 capas, entonces aquí se empiezan a diferenciar. Este sería el amnios y la membrana que está pegada hacia acá sería el corio. Ya es una membrana que empieza a aparecer ahí. Ok, en la ecografía del segundo trimestre, del primer trimestre, perdónenme, en la ecografía que es más allá de las 12 semanas hasta las 14 semanas, ¿qué cosas nosotros vamos a ver en esta ecografía? Esta ecografía sí es la que dice la OMS. Aneuploidías. Este es el eco que decíamos que es un eco cromosómico. Ya, vamos a ver en otros días. ¿Qué más? Decía cervicalidad también. Cervicalidad. Así, sí. Ah, No, perdón. Translucidez nucal. Translucencia. Translucencia nucal. Sí, no, perdón, eso era después. A ver, Igual se me Huesonas. me disculpo porque mis otras imágenes yo juraba que las subí, pero Ductus no. venoso. En este embrión, bueno, en este no se ve muy claro, pero normalmente cuando el bebé ya tiene 10, 12 semanas, detrás de la nuca nosotros tenemos un espacio de líquido que es la translucencia nucal. La translucencia nucal es un espacio lleno de líquido linfático que tenemos todos cuando somos embriones, pero no en cantidades excesivas, sino es poquito. Y esto más o menos lo que mide normalmente es 3 milímetros y decimos que ese es un valor normal. Cuando la translucencia nucal es mucho más grande, sospechamos en un síndrome de Down o algún tipo de cromosomopatía. ¿Ya? Entonces, de las 12 a las 14 semanas vamos a ver la translucencia nucal, vamos a ver el hueso nasal. Este bebé está de frente, pero cuando se ponen de lado pueden ver el perfil de los bebés y ver si tiene o no tiene hueso. Hay lugares donde te miden el hueso nasal, pero realmente solo nos interesa saber si es que hay o no hay. Si es que no hay hueso nasal, es otra sospecha de que hay una cromosomopatía, porque cuando el hueso nasal no está presente a las 10, 12 semanas, sospechamos de que hay un síndrome, porque en ellos el hueso nasal, el puente nasal es más corto y se visualiza más tarde. ¿Qué más? Y vemos el ductus venoso. Ahí le voy a tomar la lección. ¿Qué es el ductus venoso? El ecodoppler. ¿Es justo el doppler de anterotenina? ¿Ese? No. No, el ductus venoso es la ¿Qué es el comunicación que hay entre las dos cámaras. venoso, Alanis? Está aquí, ¿no? Sí, me confundo. ¿Qué es el ductus venoso? Ese niño en el hospital.
Giovanna.